Estamos con Daniel Guardiola, director ejecutivo de Equity Research de BTG Pactual. Bienvenido, Daniel. Mauricio, muchas gracias por invitarme nuevamente. En medio de toda la incertidumbre del entorno económico que hay, que si el conflicto en Ucrania, que cuál le termina siendo su impacto sobre la economía mundial, las elecciones, a mí me dicen que comprar acciones en Colombia desde cierta perspectiva constituye una buena oportunidad. ¿Por qué? Bueno, muy buen punto. Yo diría que este año 2022 lo que tenemos son 5 fuerzas que van a mover el mercado accionario. Primero, innegable, elecciones. Es un año electoral, riesgo político, hay percepción que se va a incrementar y dependiendo de lo que pase en las elecciones vamos a tener un año de 2 mitades. La primera mitad va a depender básicamente de la incertidumbre electoral, de cómo se construyan las alianzas y quién termine ganando. Y la segunda mitad del año va a depender de quién ganó y qué tanto se modere o no esa persona que haya ganado. Entonces, primer factor. Segundo factor, te diría petróleo. Es innegable, somos un país que no es petrolero, pero somos un país que las cuentas fiscales, cuentas externas, nos impactan muy positivamente el petróleo. Tercer factor, la economía. Hombre, la economía de este año vamos a ser el país que más va a crecer de toda América Latina. Estamos esperando un crecimiento del 5%. ¿Eso qué significa? Buen momentum de utilidades para las empresas colombianas. Cuarto factor, algo nuevo en Colombia que no veíamos hace muchos años, eventos corporativos. Este año está lleno de eventos corporativos, tenemos OPAs en el caso del Grupo Empresarial Antioqueño, tenemos posibles emisiones de acciones en el caso de empresas públicas, tenemos eventos corporativos relacionados con Grupo Aval, empresas, digamos, un poco separadas de esas que también están queriendo hacer cosas como por ejemplo Grupo Bolívar, etcétera. Entonces es un año lleno de eventos corporativos y eso dinamiza muchísimo al mercado. Y yo te diría, quinto, todo tiene un precio. Uno pone todo eso en el licuador y ¿qué te da? Te da que hoy Colombia es un mercado que se negocia a 9 veces utilidades. Cuando tú miras el promedio histórico, era un mercado que se negociaba desde la crisis del 2015 de petróleo hacia adelante a un promedio de 14 veces. Entonces estamos baratos contra la historia, contra los pares latinoamericanos estamos baratos, contra Estados Unidos pues ni hablar. Estados Unidos es un mercado que se negocia a más de 20 veces utilidades. De estos 5 factores hay unos que no podemos anticipar ni manejar. El factor político, no conocemos su desenlace. Hasta cierto punto no sabemos qué va a suceder con petróleo y con dólar, pero es un hecho que las acciones, dejando los otros factores quietos, las acciones hoy en Colombia en general están relativamente baratas. Sí. Y en segundo lugar, que hay muchas circunstancias que están liberando valor en las empresas, es decir, que con cierto movimiento del mercado se pueden valorizar mucho las empresas. Totalmente de acuerdo contigo. Hay cosas imposibles de controlar, que son básicamente drivers binarios, o pasan o no pasan. Pero otros temas que más o menos hay una visión de mediano plazo. ¿En dónde hay visión de mediano plazo? En petróleo. Sin importar lo que pase, digamos, con el conflicto en Ucrania, si se termina, ojalá se termine pronto, pero más allá de eso, las consecuencias que el conflicto en Ucrania está dejando en el mundo del petróleo son de mediano plazo. El embargo que ya anunció Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y muchos otros países de Rusia no va a eliminarse inmediatamente porque la guerra en Ucrania se elimine. Entonces lo que nos genera es que el choque de oferta, de tener un choque de oferta que hemos vivido los últimos 12 meses, va a seguir. Va a seguir, la demanda sigue muy fuerte, eso va a continuar. Me quiero detener ahí un momento, independientemente del desenlace que vaya a tener el conflicto en Ucrania, hay en este momento exceso de demanda en el mercado global de petróleo porque hay perturbaciones en la producción, fuera de las restricciones que ya traíamos antes de la guerra, hay perturbaciones en la geopolítica de la producción, llamémoslo así, y una demanda vigorosa. ¿Colombia podrá tener en un mediano, corto y mediano plazo una garantía de un precio del petróleo por encima de $90 el barril? No sé si 90, yo diría que por encima de $80 empezamos a apreciar una incertidumbre geopolítica muy alta. Igual, $80 es un precio excesivamente bueno. Cuando tú miras el costo que cuesta sacar un barril, refinarlo, diluirlo, venderlo, no cuesta más de $40. Estamos hablando que $80 es un precio muy, muy bueno. Bueno, y desde esa perspectiva, traigámoslo a un mercado accionario en Colombia. Uno diría, es buen momento
para meterse en acciones petroleras. No sé si Ecopetrol, otras empresas, o ya las acciones petroleras se subieron a un precio que está reflejando el buen momento del mercado internacional. En Colombia básicamente tenemos una acción petrolera, que es Ecopetrol. Hay otras expuestas a Colombia, pero que no están listadas en Colombia, que son las famosas Juniors. Está Frontera, la antigua Pacífico Rubiales, está Geopark, está Parex, está Canacol. Lo que pasa es que Canacol es un play más gasífero. Entonces realmente si uno quiere petróleo, pues las opciones son limitadas. Es Ecopetrol. ¿Qué pasa en Ecopetrol? En Ecopetrol hay dos grandes fuerzas: política y petróleo. Y la pregunta es, ¿qué va a prevalecer? ¿El petróleo o la política? Y hasta ahora yo diría que lo que ha prevalecido es el petróleo. Porque realmente en Ecopetrol yo diría que es una empresa atípica contra sus pares regionales. Sus pares regionales siempre tienen problemas haciendo el pass-through de precios internacionales a sus consumidores, y Ecopetrol no pasa eso. Ecopetrol es una empresa que afortunadamente en los últimos 20 años siempre ha logrado vender su petróleo a referencias internacionales. Entonces, Ecopetrol va a tener un año espectacular. Muy bien, entonces tenemos una primera conclusión: la coyuntura geopolítica y económica internacional promete unos precios del petróleo mayores a los que anticipábamos el año anterior, y eso ofrece buenas opciones para invertir en acciones petroleras, en concreto Ecopetrol en el caso de Colombia. Otros sectores donde uno vea elementos estructurales que dinamizan o que pueden dinamizar el precio de las acciones en Claro, Colombia. yo diría, este año lo que hemos visto en el mundo es una gran rotación de acciones de crecimiento a acciones de valor. Y Colombia es un mercado de valor. Colombia no es un mercado de acciones de crecimiento. Cuando uno mira el índice colombiano, casi el 50% del índice está compuesto por bancos. Y los bancos tradicionales, unos más tradicionales que otros, pues son acciones de valor. Entonces yo diría que el sector financiero es un sector que se beneficia de esa rotación, se beneficia un ambiente de subidas de tasas, se beneficia un ambiente donde la actividad económica está creciendo muy rápidamente, y se beneficia adicionalmente de eso, de un tema que tocamos al principio, es los eventos corporativos. ¿Por qué? Porque los eventos corporativos lo que pueden generar es mayor visibilidad de empresas que están dentro de los bancos, como son las famosas fintechs, pero que hoy el mercado no está realmente valorando el valor escondido que hay. Hay que tener presente que algunos bancos en Colombia ya empezaron a escindir sus propias antes fintechs, ahora que son negocios en sí mismos. Entonces, tres circunstancias favorables para los bancos: el aumento de las tasas de interés, el crecimiento de la economía que está pintando en el arranque del año mejor de lo que estaba previsto el año anterior, y esta posibilidad de visibilizar valor dentro de lo que antes estaba oculto en una caparazón de bancos. Tenemos sector petrolero, tenemos sector bancario. ¿Algún otro sector que veas interesante desde la perspectiva de acciones en Colombia? Yo añadiría otro sector, que es el sector cementero, y el sector cementero me gustaría dividirlo en dos, porque realmente cuando uno mira el mercado colombiano hay dos maneras de jugarlo. Una es a través de una cementera que tiene una gran exposición a Estados Unidos, y otra que principalmente es Colombia y Centroamérica. El mercado colombiano pinta bastante bien, la recuperación ha sido bastante buena. Centroamérica no ha sido tan bueno. Entonces el foco en este momento del mercado cementero es básicamente cómo exponerse al mejor mercado de construcción del mundo, que es Estados Unidos. Y ahí yo te diría, mi recomendación sería Cementos Argos, una empresa donde más del 50% del EBITDA proviene de Estados Unidos, y adicionalmente a eso, es una empresa que como resultado de todos estos eventos corporativos está planeando visibilizar aún más para los accionistas su unidad de negocio en Estados Unidos, y está planeando hacer algún tipo de listamiento de esa unidad de negocios en Estados Unidos. Cuando uno mira el valor de las cementeras en Estados Unidos, es muy superior al valor de las cementeras en Colombia. Y la razón es sencilla: Estados Unidos no se construyen plantas de cemento hace muchísimos años. Entonces el valor de tener una capacidad instalada en Estados Unidos es muy superior. Daniel, habrá gente en este momento que nos dice, bueno, suenan bien esos argumentos alrededor de qué elementos del entorno hacen promisorias inversiones en commodities, en concreto en petróleo, en sector financiero y en sector cementero. Pero hay un riesgo. Estos señores que me están hablando a mí no me dicen que Colombia puede tener un desenlace difícil al final del año. ¿Qué hace uno a la hora de componer un portafolio cuando tiene incertidumbre, tiene grandes oportunidades en sectores específicos en un mercado bursátil como el colombiano, pero tiene incertidumbre de entorno? Yo diría lo más importante siempre es diversificar los riesgos, y por ejemplo en el caso de cemento es una manera clara de diversificar. Una empresa que más del 50% del EBITDA viene de Estados Unidos, solamente un 20% es Colombia,
Entonces, en dado caso en que se aumente la percepción de riesgo de Colombia, es una empresa que debería estar relativamente blindada. En el caso de petróleo, es petróleo. Y realmente hay que decirlo, es un sector riesgoso, es un sector donde claramente su futuro va a depender no solo de los precios del petróleo, sino también del desenlace político. Colombia es un país que yo creo que en este momento no puede darse el lujo de simplemente destruir sus rentas petroleras y destruir sus aportes a las cuentas externas que vienen del petróleo. Lo que está haciendo con petróleo es un proceso de transición energética, que es lo que realmente los líderes de la industria están haciendo y que se debería mantener por próximos 10, 15, 20 años. Una transición ordenada. Y yo espero que el presidente que venga, el que sea elegido, entienda la importancia de esa transición y entienda que sea ordenada para no generar realmente, digamos, disrupción en la economía colombiana. Sería insólito que en medio de un aumento estructural de los precios del petróleo en el mundo, como lo hemos visto en esta conversación, alguien decidiera echar por la borda el negocio petrolero de Colombia, que además genera bastantes ingresos para el fisco. ¿Hay elementos objetivos que le permitan a uno ver que estas oportunidades bursátiles en Colombia sí existen? Por ejemplo, flujos de capital extranjero que hayan entrado este año al país, algo que le diga a uno si se está viendo ese dinamismo. Esa es una muy buena pregunta, porque cuando tú miras la historia de flujos hacia Colombia, los últimos 4 años en línea, los flujos de extranjeros han salido. Si uno mira lo que ha pasado en los últimos 4 años, más de $2 billones han ido de Colombia. ¿Y qué ha pasado este año? A pesar de la incertidumbre política, el principal comprador de acciones de Colombia han sido los fondos extranjeros. Muchas veces yo hablo con fondos extranjeros y me siento, digamos que uno tiene como un sesgo a ser colombiano y ver las cosas a veces peor. Y me dicen, mira, yo invierto en todo el mundo, he visto que la incertidumbre política pasa en todo el mundo, pero lo que veo que va a prevalecer son otros factores. Entonces yo creo que eso es un espaldarazo muy fuerte para Colombia, que no se veía hace 4 años, y pasa por lo que hablábamos. Buen momento de utilidades, el precio del petróleo muy alto, pocos países que realmente sean tan evidentes para igualarlo como Colombia. Tenemos valoraciones muy deprimidas. Estamos hablando de valoraciones a 9 veces utilidades, menos de la mitad de lo que se negocia en Estados Unidos. Y tenemos un ambiente de rotación de crecimiento hacia valor que claramente beneficia a Colombia. Es la visión de un experto, Daniel Guardiola, director ejecutivo de Equity Research en BTG Pactual, acerca de qué oportunidades ofrece el mercado bursátil en Colombia en esta coyuntura. Gracias, Daniel. No, gracias a ti, Mauricio.